Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la segunda temporada de A Corazón Abierto. No sé si ya has visto o has escuchado el episodio anterior con el pastor Limber Arauco. Si no lo has hecho, yo te animo de todo mi corazón que puedas escucharlo, porque trata de una historia que creo que muchos cristianos pasamos. Creemos que cuando Cristo llega a nuestras vidas y rompe nuestras cadenas, ahí terminó la historia, ahí terminó todo, no vamos a batallar nunca más con esas luchas, nunca más vamos a tener que enfrentarnos a esas cosas que nos ataban antes, pero no siempre es así. A veces, después incluso de conocer a Cristo, volvemos a caer en la misma piedra, pero ese tampoco es el final. El pastor Limber habla de una historia definitivamente redentora. Es por eso que lo hemos denominado la segunda batalla, así se llama el episodio, y es la fe después de la recaída. Al principio, como Dios había quebrado sus cadenas y su cambio fue de la noche a la mañana, pero después que volvió a recaer, él le oraba a Dios con lágrimas y le decía, él pedía un cambio igual de la noche a la mañana, pero el Señor decidió optar por un proceso diferente. Él tuvo que entrar a un centro de rehabilitación, tuvo que pasar muchas cosas, pero todo en los planes de Dios, llenos de gracia, llenos de amor, llenos de misericordia, porque no es el final. Déjame recordarte hoy que mientras hay vida, hay esperanza. Cada segundo es una nueva oportunidad de parte de Dios para seguir adelante, para decidir cambiar, para tomar un nuevo rumbo en nuestras vidas. Y creo que ha sido un tema que lo hemos hablado mucho, especialmente en la primera temporada, y es el poder de la decisión. Uno tiene que decidir cambiar. Dios no es un Dios que nos está obligando, que nos está forzando. No, Él te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, yo estoy tocando a tu puerta, pero ya es tu decisión. Si abres o la dejas cerrada. Si tú la abres, el Señor dice, yo voy a entrar y voy a cenar contigo y voy a morar contigo y voy a conversar contigo y voy a sanar tus heridas. Pero si tú no me abres la puerta de tu corazón, bueno, no es que no hay nada que Dios pueda hacer, porque Él puede hacerlo todo, pero parte del amor es tomar una decisión. El amor no es obligación, el amor es una decisión y Dios es amor. Pero no me quiero extender con la introducción de hoy porque en este set está una invitada que ya la conoces. No voy a decir invitada porque ella ya es parte de la familia. Una vez que participas en A Corazón Abierto ya eres parte de la familia. Ella nos contaba en la primera temporada su experiencia de ser mamá, cómo es ser mamá primeriza, incluso cómo al principio ella luchó mucho con tal vez no poder concebir, tener un hijo, pero cómo Dios empezó a hacer milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, y fue algo maravilloso. Pero las historias de las personas tienen muchos capítulos, son distintas, de nuevo. Tenemos victorias. Después de la victoria, también viene la prueba, también viene el proceso, de nuevo. Pero yo quiero honrar la vida y presentarte de nuevo aquí con nosotros a Giselita, una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer de fe, que a pesar de todo lo que ha pasado, jamás se ha dado por vencida, sino que ha sabido refugiarse en el Señor. Y Giselita, te doy la bienvenida nuevamente a Corazón Abierto y gracias de verdad de todo corazón por haber dispuesto tu vida para estar aquí con nosotros. Amén, gracias Annelies. Es un privilegio de parte de Dios estar nuevamente aquí. Y bueno, no quiero extenderme mucho, quiero mandar saludos a mi esposo que me está viendo y bueno, a toda la gente que nos va a escuchar y nos va a ver en las distintas plataformas, mi querida Annelies. Y aquí estamos de pruebas en pruebas. Y de victorias en victorias. Exacto. Mira, Gis, yo sé que tú hoy nos vas a contar un poquito de cómo Dios empezó a procesarte por medio de tu salud. Es una historia tal vez un poquito de enfermedad, pero según a lo que yo veo, esta historia no se cataloga con enfermedad, sino es una historia de amor al final. Amén. Porque qué lindo
y porque yo te conozco hace muchos años, tú me conoces también. Y yo sé la relación contigo, con tus papás, con tu hermana, con tus sobrinos. Son una familia muy unida, es una familia muy linda, porque el Señor llegó a tu hogar y hizo cosas muy bonitas. Pero me gustaría que nos empieces a contar cómo es y cómo fue tu relación con tus padres. Tal vez, no sé si siempre fue así de linda, de sana, de maravillosa, o no sé si también hubieron altos y bajos ahí para que tú nos cuentes un poquito. Amén. Mira, mi querida Annelies, yo cuando llegué a la iglesia, yo estaba atravesando problemas con mis padres, porque como toda joven, llegué a mis 18 años, me invitaron. Pastora Diandra, mi compañera de universidad, ella me trajo a la iglesia y yo vengo de una familia católica. Yo no sabía ni que existía la iglesia cristiana. Cuando me trajo el primer día yo no entendía nada, no sabía nada, solamente fui de oyente, pero cuando volví a Annelies, recuerdo bien la prédica que cambió mi vida, que decía, papá, no te metas en mi vida. Wow. Y tocó bastante porque papá para mí ha sido mi héroe. Aún yo te puedo decir que cuando era joven yo peleaba mucho con él. Porque no es una pelea de que, sino era como que tenía un resentimiento a él porque papá y mamá se dedicaban todo el tiempo. Mi papá era un hombre de negocios, emprendedor. Le gustaba hacer movimientos todo el tiempo, pero se olvidó algo el valor de la familia, se olvidó darnos amor a las hijas. Y era porque no tenía a Dios y era comprensible. Ajá. Y en todo ese proceso, Annelies, yo muchas veces a papá, cuando él venía a darme un consejo, algo, le cerraba la puerta de mi cuarto y le decía, no te metas en mi vida. Yo le decía, tú nunca te has sentado a la mesa conmigo, a darme un abrazo, a decirme qué estás pasando. O sea, tenía hacia él un resentimiento porque decía, nunca te has involucrado. O sea, hubiera querido que estés ahí, que me des ese amor. Lo echaba, o sea, le echaba la culpa de todos mis errores a él, porque yo vivía una vida de discotecas, amigas, novios, un novio por aquí, un novio por allá. O sea, buscaba amor afuera, no lo buscaba porque no tenía ese amor. Pero cuando llegué a la iglesia, Annelies, yo, como todos decimos, ¿quién le contó la historia al pastor? Y el pastor predicaba, papá, no te metas en mi vida, tu padre tiene derecho a meterse en tu vida porque él te está formando. Y todo eso, Annelies, era como que Dios hablando ese día en mi vida y mis lágrimas caían. Esa sí es la primera vez cuando yo vi y llegué a la iglesia y Dios cambió mi vida. Y desde ahí nunca más, Annelies, volvió a hacer lo mismo la relación con mi papá. Llegaba, ahora el choque, yo le daba amor a mi papá, pero mi papá me decía que paras mucho en la iglesia, que todo es la iglesia. Y me acuerdo cuando me bauticé, me dijo que me estaba haciendo la burla de Dios, que solo hay un Dios que nosotros tenemos. Él, recuerdo que cuando me bauticé, las palabras bien claras a la pastora fue, si mi hija retrocede atrás, yo la voy a desheredar toda y la voy a botar y mi hija se vendrá a vivir a la iglesia. Recuerdo bien las palabras de papá porque mi papá estaba muy firme, un padre que te digo que tenía un carácter hasta ese momento. Y era muy católico. Sí, estaba muy enojado conmigo, y ha sido 3 años muy luchados, Annelies, donde mi papá me decía, esa iglesia te hace estar hasta tan tarde, llegas muy tarde porque los cultos terminaban 9, y me decían, ¿dónde te vas? Él desconfiaba, era una lucha, ha sido 3 años que yo oraba, ayunaba para que mamá y papá llegaran, aún mi hermana, que conocieran lo que yo había conocido, lo que había llenado ese corazón vacío. Cuando ya oré, mi madre es la que llegó. Pero después de ahí oramos con mamá y esto lo digo para la honra, para la gloria de Dios. Papá llegó a los caminos del Señor. Wow. Y cuando papá llegó, Annelies, papá llegó y ha sido un cambio, un hombre de Dios. Dios lo ha transformado porque nunca más escuché de su boca decir una mala palabra. Nunca más vi en su mano agarrar una copa. Hizo el cambio perfecto el Señor en mi padre. Oh. Y recién papá quería ser el papá recién de Gis y de mi hermana. Quería ser, yo me acuerdo, algo bonito que recuerdo es que papá me llevaba al trabajo, Annelies. Yo hubiera querido que me lleve a la escuela, hubiera querido que me recoja de la escuela, como todo padre, ¿no? Pero él ocupado en los negocios, en todo.
ya conociendo a Dios, Él ya me llevaba. Mi padre cambió, es un testimonio que todas las personas que han visto cómo Él cambió. Él cambió porque lo transformó el Señor y nunca más volvió a ser lo que Él era. Y siempre un hombre de Dios, Anne, y es algo que yo hoy en día lo recuerdo como bendito Dios que llegó a nuestras vidas. Amén. Giselita, ¿cómo describirías la relación que empezaste a tener con tu papá después de que él conoció al Señor? Todo cambió. Dios, por eso lo hace todo perfecto, Annelies. Mi papá quería ya, yo todavía estaba soltera, él quería darnos más atención, empezaba a orar por mí, por mi hermana. Recuerdo todos los desayunos, siempre nos daba palabra, abría su Biblia y nos leía. Y yo veía el cambio de mi padre, veía el cambio porque ha sido muy luchado. Si te contara, es otro testimonio, pero ha sido 3 años muy luchados que yo venía a la iglesia y tenía pruebas y luchas para venir por parte de mi familia que era católica. Hasta que mis tíos también no lo podían entender. Recuerdo que también familiares, amigos le decían: ¿a qué estás yendo a la iglesia? Te vas a volver pobre porque ahí diezman y todo. Pero no, Dios aún hacía a mi papá un hombre de negocios, seguía. Y ha sido un hombre que ha apoyado bastante en la iglesia, bastante. Yo lo he admirado por ese corazón que él tenía. Y es algo que lo recuerdo con... Bendito Dios, digo gracias por ese padre que ha sido mi héroe, que tal vez a un principio no hemos tenido esa relación, todo el tiempo chocábamos, pero después ha sido como que todo perfecto. Cuando llegó a los caminos del Señor, la familia se unió más, crecimos más aquí en la iglesia, llegó mamá, llegó papá y mi hermana que aún falta, pero ella ya tiene la palabra sembrada en su corazón. Y uno cuando ya tiene la palabra sembrada en el corazón, ya no hay vuelta atrás. Sí. ¿Qué crees que aún conservas de tu papá en ti, a pesar de que él ya haya partido a la presencia del Señor? ¿Qué crees que todavía vive de él dentro de ti, en tu vida? No sé, en tu carácter, en tu forma de ver las cosas, o algún consejo que te haya dado, que te ha marcado tanto la vida, que sigue contigo hoy. Mira, Annelies, lo que algo valora de papá es cómo él buscaba al Señor, cómo él lo buscaba. Mi papá pasó por un proceso de cáncer, Annelies, y él era tan que todo se lo guardaba, que nunca nos compartía nada. Cuando nos enteramos que él tenía cáncer terminal, que fue para nosotros un shock. Yo, mientras él estaba internado, le revisaba porque le empezaron a salir moretones en el cuerpo, como llaguitas le salieron. Y le empezaba a revisar así el cuerpito y tenía las rodillas encalladas, y amoretadas. Y yo le dije: ¿y esto, papá, también te salió? No, eso ya lo tengo hace mucho tiempo. Y yo le pregunté: ¿de qué? Y me dijo: yo oro todas las mañanas a las 4 de la mañana. Un hombre de oración. Que hasta el último día de irse al hospital, mi madre eso me contó después de todo lo que pasamos. Dice que mi madre me quería llamar porque ya era 2 de la mañana y decía: no la molestes a mi hija. Y voy a llamar, es que estás mal, le decía. No, voy a orar a Dios. Y se arrodilló y empezó a orar. Dice, se encomendaba al Señor para ir al hospital ahora. Entonces, eso es lo que yo rescato de papá, que me enseñó a buscar a Dios de madrugada. Donde ahí el Señor te habla, donde ahí Dios tienes una comunión íntima con el Señor. Y eso es lo que, cuando vi esas rodillas, yo dije: este es un hombre de Dios. Y entró en mi corazón, Annelies, pero sí, ¿por qué tanto ha orado? Estamos pasando por este proceso. No quise cuestionarlo al Señor, sino yo me cuestionaba y decía: ¿por qué ahora estamos pasando todo esto? Si es un hombre de oración. Puedes ver las marcas y lo tengo como recuerdo. Le saqué una fotografía para que yo dije: me voy a poner en ese plan. De ahora yo empezar a orar. Wow. Empezar a orar, porque es algo que me enseñó, que nunca me lo dijo, pero yo lo tuve que descubrir hasta ese momento. Y bueno, para contarte, ¿no?, el proceso de papá, pasamos por un proceso que ha sido un shock para la familia. De la noche a la mañana nos enteramos que él tenía un cáncer de esófago. No sabíamos primeramente que él empezó con una tos.
Okay. Y esa tos se fue complicando, le llevamos al neumólogo y en el neumólogo nos dice que tenía unos tipos quistes que tenían que hacerle biopsias, más estudios y dijimos, estábamos en eso, que le tenían que hacer el estudio, todo. Y mi primo me decía que no vamos a tener buenas noticias y ya me pintaba el panorama de que se trataba de un cáncer. Cuando me dijo eso, yo dije, bueno, un cáncer, una persona vive 10 años, vive más años con cáncer y bueno, va a estar todo bien, decía, pero no le decía nada hasta el momento a papá, esperando los resultados, todo. Pero de la noche a la mañana mi papá se descompensó, hizo un derrame pleural donde él no podía respirar. Y lo llevamos a la clínica de emergencias y le drenan, le sacan 5 litros de líquido y sangre del pulmón. Uy. Y mi papá decía, cuando yo lo acompañaba, él decía, me duele bastante. Nunca he tenido este dolor, me decía mi papá. Y yo le digo, tranquilo, vas a estar bien. Y salgo de ahí y mi primo llorando, con lágrimas en los ojos, me dice, estamos frente a un cáncer, me dice. Y buenas noticias no vamos a tener, me dice. Y a mí me derrumbó eso y recuerdo las palabras del médico que después de que le hicieron unos estudios, estamos frente a un cáncer terminal. El cáncer lo tiene regado en todo el cuerpo, Anelis. Tenía en la cabecita, tenía en los huesos, tenía en todo, en el hígado, en todo, esparcido en todo. Y para mí fue muy chocante porque el médico, ponte que le pronosticaba no muchos días de vida por el derrame pleural, pero empezamos a pedir oración en la iglesia, oramos y Dios hizo el primer milagro. Recuerdo las palabras del doctor, el doctor cristiano que nos tocó. Todo, por eso cuando eres hijo de Dios, todo se acomoda, Anelis. El doctor nos dijo, tu padre es un hombre de fe. El líquido, dice que si no drenaba ese líquido iba a entrar a cirugía, que le iban a extraer parte del pulmón, todo, pero el líquido iba parando. Lo metieron a quirófano para sacarle los ganglios, porque tenía cáncer hasta en los ganglios, para hacerle estudios. Estábamos hablando de un cáncer muy, muy agresivo. Y el doctor lo primero que después nos hizo derivar a oncología. Pero mi papá dependía de oxígeno, Anelis. Ahora lo sacamos del hospital con oxígeno. Y recuerdo las palabras de su oncólogo que dijo que él iba a usar por mucho tiempo oxígeno, que iba a depender del oxígeno y que le iba a hacer la quimioterapia, que si nosotros estábamos de acuerdo. Y yo ya verlo saliendo del hospital, yo dije, ya es el primer milagro del Señor, que el Señor todavía vamos a manejar esto, como nos llenamos de oxígeno, todo. Hizo la primera quimioterapia, Anelisa. Te lo digo así en resumidos porque hizo la primera quimioterapia y yo decía, hace la quimio y no sé si lo pierdo a papá o realmente continuamos, el Señor hace el proceso, hace el milagro. Y vimos el segundo milagro del Señor. Wow. Hizo la primera quimio y mi papá, de lo que estaba así apagándose, como que se levantó y al mes ya no usaba oxígeno. Ni oxígeno. Ni oxígeno. Nada. Todos los oxígenos, los médicos se sorprendieron, empezamos a archivar los oxígenos porque nos hemos llenado hasta para traerlo a la iglesia, porque él quería venir a la iglesia. Nos compramos un oxígeno portátil. Igual lo traíamos a la iglesia con el oxígeno y ya empezamos a archivar todos los oxígenos. Y dijimos, otro milagro del Señor, otro milagro. Y mi papá decía, Dios me va a sanar. Una fe que lo he visto hasta el último, Anelis, que eso también me ha transmitido mucho de que yo crezca, que tenga esa fe de papá, porque él decía, me voy a sanar, voy a estar sana, el Señor ya está haciendo, porque él mismo lo vio. Yo me acuerdo que él, aún así con el oxígeno, venían a visitarle muchas personas, sus familiares, muchos amigos, todo, y él aún así con el oxígeno les evangelizaba, abría su Biblia y les evangelizaba, se ganaba vidas, arrebataba vidas para el cielo, de verdad. Anelis, ha sido un testimonio. Viéndolo ahí a mi papá, decía, qué valor, qué valiente. Y llega, Anelis,
el tiempo de que termina todas las quimioterapias con satisfacción y el médico dice, Rufino, te vamos a hacer control, cuando termines la última quimio, vamos a hacer control de una tomografía y yo sé que vamos a esperar buenos resultados, le dijo, por cómo te vemos. Y yo sé que vamos a tener buenos resultados. Y mi papá decía, amén, amén. Sí, Dios lo va a hacer, Dios está conmigo. Hasta muchas veces mi papá oró por el doctor también. Y entonces lo llevaba. Y mi papá seguía, no perdía el tiempo, evangelizaba ahí donde hacían quimioterapias. Habían varios y los evangelizaba y todo. Yo digo, por eso mi papá, un hombre de Dios, un hombre de Dios. Y hasta el último, aún él estaba metido en la iglesia trabajando. Sí, yo lo he visto, sí. Él estaba aún así con las quimios. Yo le decía, voy a ir a la iglesia a apoyar, voy a ir a apoyar. Iba con su camionetita y se iba muchas veces. Yo recuerdo que fue la última actividad que él estuvo, la kermés. Tuvimos una kermés y justo nos ayudó a nosotros el Ministerio de Alabanza a llevar las cosas. Y yo lo veía y justo me tocó sentarme al lado de él. Los demás hermanos fueron en la camioneta, en la parte de atrás. Y yo le dije, hermano Rufino, usted está como nuevo. Y le decía, ¿cómo está? Y me decía, me siento más fuerte que nunca. Yo le decía, no, pero usted debería estar descansando. Y me dijo, no, aquí voy a servir a Dios hasta que Él me lleve a su presencia. Y así lo... Fue una inspiración, de verdad, te digo de todo corazón, fue una inspiración. Yo decía, a veces nosotros siendo jóvenes nos quejamos, nos queremos quedar a dormir, decimos, ay, ¿por qué tanto? Y veo a este hermano que acaba de salir de un cáncer terminal y más fuerte que cualquiera, con más ganas que cualquiera. Él estaba ahí desde las 4 de la mañana, creo que estaba ayudando a los distintos ministerios, a los distintos grupos. Y no, esa fuerza que a uno solo se la da Dios, de verdad. Amén. Así ha sido, mi Anelis, así ha sido hasta el último. Y mira, llega la última quimio y al día siguiente termina la quimio y a los 2 días él tenía su control. Pasó viernes, ponte que hizo la quimio y sábado y domingo lo tuvimos en casa. Domingo fuimos a la iglesia, el domingo estaba mi papá ahí en la iglesia. Me decía que un poco le había afectado el oído la quimioterapia, no escucho bien, pero en la iglesia se escucha bien, decía. Afuera nos gritaba, nos decía un poco no escucho, pero y en la iglesia escucha, sí, escucho clarito, me decía. Y yo, pero aquí afuera no nos escucha, decía. Pero yo digo, ¿cómo hasta el Señor en eso? Exacto. Le daba palabra todo el tiempo porque ya le había afectado un oído. A mi papá fuimos al otorrino, ya parte de un oído ya estaba un poco que disminuido, no escuchaba muy bien y después de ahí el domingo nos fuimos a la iglesia y al volver en la casa en la nochecita me llama y me dice un rato que vamos a visitarlo a mi esposo, fuimos a visitarlo y mi papá estaba feliz ahí y lo vi como que lagrimeando los ojitos, creo que te me estás resfriando, le controlé todo, le controlé la gargantita y tenía unas placas. Y ese rato le llamé al doctor y le dije, doctor, mi papá tiene unas placas blancas que vi y me dijo, deben ser honguitos, mañana lo veo. Y ese día en la madrugada se nos descompensó, Anelis. Ese día en la madrugada es donde te digo que mi mamá me llamó para decirme, tu papá se descompuso, hay que llevarlo al hospital y lo llevamos, se fue él orando, lo que me contó mamá, que se arrodilló y se fue orando. Y cuando fuimos con mi esposo en la mañanita, lo llevamos al doctor, lo llevamos a emergencias. El doctor nos dijo que internarlo, lo internábamos, le pusieron sueros y mi padre, recuerdo que no podía hablar. Pienso que el tumor, ni siquiera le hicieron tomografías, no puedo saber, pero yo sé que Dios lo sanó. Amén. Pero hay algo que le obstruía, que él no podía hablar. No sé si era el tumor o no sé, o era la garganta que tenía placas, pero él no podía ya hablar, solamente hacía señas con las manos. Y recuerdo las últimas palabras que él me dijo, me duele mucho la garganta, me decía. Ay, debe ser entonces un resfrío, le dije, debe ser un resfrío. Lo internaron a Nesita y ha estado 2 días, papá. Yo nunca me imaginé, por la gracia de Dios, por la honra de Dios, lo traje a la iglesia con mis oraciones, Anelis, con ayuno y oración. Dios me dio esa victoria, pero nunca pensé despedirlo a papá. Nunca pensé, porque esa noche recuerdo
que todos venían al hospital porque no había buenos pronósticos. Papá iba empeorando el cuadro. El primer día estaba bien, pero el segundo día ya empezó a decaer. Y yo no me imaginé que yo lo iba a despedir a papá. Yo lo único que agarraba era ponerle alabanzas en la cabecera, alabanzas de adoración, y él levantaba la mano y se le caía. Tenía esa voluntad de levantar, pero estaba tan debilitado que se le caía la mano, y le levantábamos la mano y le decíamos, alaba al Señor. Y recuerdo a mamá decía, ve, si el Señor te está llamando, ve con el Señor, y él movía su cabecita. Ay, muchas veces cuando le acompañaba a las quimios, me acuerdo el día que vine la primera vez a Corazón Abierto, estábamos viniendo de una quimio que yo le acompañé a papá. Wow. Y ese día recuerdo que mi papá me dijo unas palabras, no te preocupes, hijita, yo ya estoy preparada. Si el Señor me llama, decía esas palabras, yo ya estoy preparado para irme con el Señor. Wow. Yo ya he vivido, ustedes todavía no han vivido. Yo ya he visto a mis hijas casarse, ya he visto a mis hijas tener, ya he visto a mis nietos, decía, yo ya estoy preparado para mi Señor. Esas fueron las palabras de papá. Y no imaginé ese día, Annelies, despedir a mi papá, porque yo lo veía y decía en mí, Dios, has hecho un milagro primeramente. Vi a un paciente con cáncer terminal. Yo he visto cómo son los pacientes con cáncer terminal. Tienes que ponerles analgésicos, todo, pero él nunca pasó un dolor. Y él, mientras estaba recostado, todavía él nos escuchaba y todavía él nos hacía señas. Le dijimos, papá, ¿te duele algo? Y nos decía, no. Papá, el doctor quiere meterte a terapia intensiva. Y dijo no, y creo que ha sido la decisión más sabia que él ha tenido, porque él ya estaba preparado. Pero yo decía en mí a mamá, tenemos que ayunar porque yo no quiero verlo sufrir a papá. Y mi mamá decía, Dios no lo va a permitir, Dios no lo va a permitir. Y en ese proceso, mi querida Anne, oramos con mamá y yo decía, ha pasado un día, ya ha pasado 2 días, no quiero verlo a mi papá, ya estaba él recostadito, ya no estaba consciente. Y decía, ¿qué van a decir mis tías? Él es cristiano, él tiene a Dios, mira, está sufriendo. Y yo decía, ¿y si lo metemos a terapia? Le decía, y mi mamá dijo, la voluntad de tu papá era que no. Entonces no, rechazamos terapia, pero decía, no puedo verlo así a mi papá. Y ese día, Annelies, yo oré en la madrugada como mi papá me enseñó y le dije, Señor, quiero que hables, quiero que me seas sincero conmigo, Señor, quiero que me hables a través de tu palabra. Abrí su palabra y lo primero que el Señor me muestra que Dios habla a través, que Él pone en la boca lo que que Él se va a manifestar, que Él me va a hablar. Y yo veía la Biblia y era todo el Señor hablándome, trayéndome paz. Y empiezo a orar y el Señor me dice audiblemente, hoy me lo llevo a tu papá. Wow. Y cuando me dice eso no quise aceptar, Annelies, pero dije, tú sabes lo que haces, Señor. Y dejé de orar ahí y recuerdo que en la mañana tengo una llamada de mi hermana y me dice, papá empeoró. Y yo le dije, tranquila, que el Señor me dijo que se lo va a llevar a papá. Y mi hermana se puso a llorar. Pero, Annelies, ese día llegó la noche, mi hermana ya estaba agotada, le dije que se vaya a casa, que yo me iba a quedar esa noche, y ha sido un proceso de Dios conmigo. Yo le dije al Señor, Señor, tú me dijiste que te lo ibas a llevar a papá, yo no quiero verlo en esa condición a mi padre. Lo agarré fuerte, Annelies, y sentí la presencia de Dios, el Espíritu Santo, sentí un fuego agarrándole a mi papá. Yo le agarraba las manitos, le apretaba y le decía, Señor, tú me hablaste, no quiero verlo en esas condiciones a papá. Y cuando estaba ahí orando, Annelies, veía que las lágrimas de mi papá caían. Y yo por eso digo, puede estar inconsciente, pero él escucha y estamos en comunión con el Señor. Lo empezaba a agarrar más y decía, Señor, tú me dijiste, mira, tengo familia que no conoce a Cristo y van a decir que él está ahí sufriendo y él es cristiano. ¿Dónde está su Dios? Y le decía, pero tú me hablaste, Señor. Y empecé a orar y sentí ese Espíritu Santo y me postré a clamarle a Annelies ahí llorando. Mi madre se tumbó, se durmió, estaba muy cansada y dije, Señor, tú me dijiste, Padre.
y sentí la presencia y sentí una paz que inundó ese cuarto, Annelise, y abro mis ojos y papá ya no respiraba más. Y yo dije, tú lo dijiste, Señor, y te agradezco. Y Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Wow, amén. Y corro a mamá y a mamá le hago despertar y le digo, papá ya está en la presencia de Dios. Para mí ha sido muy luchado, Annelise, porque es otro testimonio. Cuando venían las enfermeras a decirme, sigue, como decir, no ha muerto todavía. Ha sido un proceso. Pero cuando vi a mi papá descansando, lo vi dejar de respirar, vino una paz y yo dije, está en un mejor lugar. Está en un mejor lugar. Y mi mamá se despertó y corrimos. Ella corrió, lo abrazó, lo besó y dijo, ya estás con el Señor, le dijo. No. Y ha sido un proceso, Annelise, ha sido un proceso que hasta el día de hoy duele, pero que el Señor va sanando, me va dando esa fortaleza. Pero es una historia de victoria. De victoria. Porque no es un hombre que se murió en el pecado, no es un hombre que se perdió, es un hombre que luchó con valentía la carrera hasta el final. Amén. Y la palabra del Señor dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y ciertamente yo sé que tu papá lo arrebató. Amén. Y que esas lágrimas que salían de su rostro, te aseguro que no eran de tristeza, sino esa emoción de ver al Maestro. Y esa es la meta. Amén. Ver al Señor un día cara a cara, eso. Esa es la razón por la que estamos aquí. Sí. Y tu papá, y hoy honramos su memoria de un gran hombre de Dios que nos enseñó, no solo a ustedes, su familia, que son el gran legado que nos dejó, sino a nosotros, a saber luchar nuestra carrera hasta el final. Amén. A ser personas de fe, de oración, que cuando hablábamos con mis papás, a veces de tu papá, mi papá decía, wow, hasta Dios le ha regalado tiempo para ordenar su casa, para dejar todo listo, para despedirse bien, al punto de que él decía, estoy listo para irme a la presencia del Señor. Y creo que ese no es un regalo que Dios les da a todos. Es que Dios honra a los que le honran también. Amén. Giselle, ¿qué fue para ti? Bueno, estás pasando ese proceso de despedir a papá, alguien tan cercano a tu corazón, y que después te diagnostiquen con el mismo cáncer que se llevó a tu papá. Amén. Después de perder a papá, estábamos con muchos, no teníamos cabeza para nada, pero recuerdo las palabras del doctor que nos dijo que nosotros también nos hagamos el estudio, que si podríamos detectar el cáncer a tiempo podía ser curable y todo. Y yo no, en parte no quería, pero decidí hacerme estudios, Annelise. Primero se hizo mi mamá y luego yo, y mi hermana está en ese proceso ahora que no quiere, tiene temor y no quiere por lo que me pasó a mí. Cuando me hice el estudio, bueno, me hice hacer estudios, me hicieron una endoscopía y colonoscopía, lo mismo que le hicieron a papá. Resulta que en la colonoscopía encuentran entre el recto y el colon, encuentran tumores dispersos pequeños. Entonces el doctor toma biopsia de ese tumor y lo mandan a patología. Y mandándolo a patología me llaman a consulta y me dicen que hay que hacer otro estudio más. Cuando me dicen hay que hacer otro estudio más, Annelise, yo ya me imaginé todo el cuadro. Soy para la gloria del Señor, soy personal de salud y ya tenía imaginado todo. Yo decía, ojalá no sea nada, ojalá sea, bueno, lo haremos. Me pidieron hacer una inmunohistoquímica, que es una prueba más profunda. Y después de eso va a tardar 15 días. En 15 días, me acuerdo que ese día estábamos yendo a la iglesia y a mi mamá le digo, vamos al doctor. Mi mamá dijo, sí, te acompaño, vamos. Y teníamos que venir a la iglesia, era un jueves. Y me acuerdo cuando vamos al doctor, primera vez, Annelise, yo siempre he abierto los sobres de resultados. A mí me gusta porque yo los interpreto. Claro. Pero ha sido la primera vez que no abrí el sobre. Dije, quiero que el médico me diga, no quiero traumarme, no quiero nada, porque leí que era una inmunohistoquímica y leí todo. Claro. Y yo ya me veía venir el cuadro, pero cuando entramos a consultorio, el doctor abre el sobre y me mira a mi madre, mira a mi esposo y dice, necesito derivar la oncología. Cuando me dijo eso, yo dije, estamos frente a un cáncer. Y yo ese rato, Annelise,
Uno piensa cuando tiene cáncer que va a morir. Yo pensé en mis hijos, la verdad. Pensé en mis hijos, en mi esposo. Y recuerdo el doctor que dice, voy a contactarte a un oncólogo. Cuando hasta ese rato estaba todavía fuerte, estaba choqueada. Cuando el doctor dice, te voy a derivar al doctor tal, me da su nombre, era el oncólogo de mi papá. Ahí no aguanté y cayeron mis lágrimas y dije, estoy volviendo a vivir. Salí de una y estoy entrando a otro proceso. Y no podía asimilar, me acuerdo que ese día salí del consultorio, el doctor en sus palabras técnicas todo dijo, vayan al doctor y el doctor que les dará una solución, no sé, va a ver el doctor si hará quimio, si hará esto, el otro y no sé. Yo salí y recuerdo a mi mamá, Annelies, que me abrazó. Mi mamá estaba en un tiempo de depresión por mi papá, depresión y ansiedad. Yo pedí oración en la iglesia para que mamá salga de ese cuadro, porque yo no la veía comer. Las veces que iba a casa, ella servía un plato de más y ella misma se frustraba y se ponía a llorar. Ay, porque recordaba a papá. Somos humanos, pero algo que dice la palabra, hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar. Yo decía, llora, si tienes que llorar, llora. Y recuerdo que ese día yo decía en mí, no puede ser, mi madre está viviendo la vida de Job. Perdió a su esposa, ahora me va a perder a mí. Eso es lo primero que pensaba. Pero ella era alentándome a mí, vas a estar bien, tranquila, no es nada, vamos a estar bien, vamos a salir de esta, me decía mamá. Y nos vinimos, y mi esposa me dice, ¿quieres irte a casa? No, quiero ir a la iglesia, le dije. Nos vinimos a la iglesia. Y en la iglesia yo estaba derrumbada y lloraba. Pensaba todo mi escenario ya de que voy a morir. Y mi esposo, al verme, pidió consejería a pastores que vayan después del culto a mi casa para animarme. Y recuerdo cuando salimos de ahí, fuimos a mi casa, los pastores vinieron detrás de nosotros, nos bajamos, ellos llegaron. Entramos a casa, mamá también estaba y la pastora oró por mí, me dio palabras de aliento, me abrazó, me dijo que todo va a estar bien, que confíe en el Señor, que no pierda esa fe. Exacto. Y a mamá la vi derrumbada, Annelies. Yo pienso que se aguantó todo ese rato, quiso ser fuerte conmigo, pero cuando los pastores estaban y empezó a orar, mamá estaba postrada en el piso y diciéndole al Señor, Señor, haz un milagro. Estaba clamándole al Señor, mi madre, llorando, desesperada por mí. Y lo que decía, ella tiene hijitos, ella tiene, Señor, haz un milagro en ella. Y los pastores la abrazaron y vamos a ayudarles en oración, todo. Y recuerdo esa vez se fueron los pastores, me alentaron mucho y yo llamé al oncólogo. Era 10, 11 de la noche. Pensé que no me iba a responder el oncólogo. Y le llamo y le digo, doctor, soy Gisela Monte, le digo. Sí, ¿qué pasó, hija? Me dice. Y llorando le digo, me hice hacer estudios, doctor. Me comentó el doctor Guerra. ¿Y por qué estás llorando? Me dice, doctor, le digo, me han detectado cáncer, pero ese cáncer, no te preocupes, no es como el de tu papá. No te va a matar de la noche a la mañana. Quiero que te tranquilices. En sus términos médicos, quiero que te tranquilices. Vas a venir a consulta, vamos a hablar. Estos cánceres no son tan agresivos como el de tu papá. Quiero que me entiendas eso, me dijo. Y cuando me dijo eso, entró una paz y mi esposo me dijo, son las respuestas del Señor. Así es. Son las respuestas del Señor. Y Annelies, el doctor ha sido muy, cuando fuimos a oncología, el doctor ha sido muy sincero, porque me dijo el doctor, mira, hija, me mandó a hacer otros estudios. Yo en todos los estudios oraba y decía, Señor, estoy viviendo. Llegaba a la clínica y yo lloraba porque recordaba el escenario con papá. Era que había salido de ese trauma. Sí, y era volver y recordar todo, volver a vivir, era volver a tocar la herida. Y yo no sé si lloraba por mi proceso de cáncer o por la pérdida de mi papá y por lo que lo recordaba. Claro. Ya no tenía más lágrimas, Annelies, voy a ser sincera. Y el doctor me dice, cuando ya le entregué los resultados, me dice, estamos frente a un tumor neuroendocrino de grado 1. Podemos hacerte la cirugía, no necesitas quimio. Yo dije, bendito Dios. Y mi mamá dije, el Señor nos escuchó. Solamente estamos en una cirugía. Si tú tienes la posibilidad, yo te sugiero que te vayas afuera.
y vayas a Argentina, vayas a Chile, busques otras opciones para hacerte la cirugía. Y yo, si tú fueras mi hija, yo, o sea, se puso en un corazón de un padre. Wow. Optaría una mejor opción, me dice, ¿no? Y yo le dije, amén, doctor, nos despedimos. Me dijo, tranquila, todo va a estar bien. Y me alentó, ya tuve paz, Annelise. Pero en todo ese proceso empezaba a aceptar, asimilar todo y decidí, las puertas se abrieron. Oramos al Señor y se abrieron y fuimos a Argentina. A Argentina me hicieron todos los estudios, Annelise, abrió puertas. Recuerdo ese día, antes de irme al viaje, Annelise, nos dormimos con mi esposo, yo había hecho las maletas, nos dormimos y mi esposo tuvo un sueño donde gritó. Él es pacífico para dormir. Sí. Algunas veces él habla en sueños, algunas veces él ronca, no todas las veces, o sea, es bien pacífico. Pero esa noche estaba dormida y él gritó estas palabras que dijo, no, oh Dios, Dios, dijo así. Y yo quise despertarlo, pero dije, no lo voy a despertar porque yo sé que es un sueño de Dios. Mañana me contará. Y cuando nos volvimos a dormir y despierto al día siguiente, le dije, ¿qué te soñaste? No me acuerdo. Y cuando yo ya estaba, Annelise, en Argentina, Dios no sabía que iba a tener ese proceso de llevarme a Argentina. Me hicieron todos los estudios, volvió a confirmarme que todo era positivo, iba a un cáncer neuroendocrino, que sí tenían que hacerme la cirugía, pero el médico dijo que íbamos a todo, allá sacar turnos, no sabes, Annelise, son meses que te dan, pero Dios es tan bueno que nos oye, que a sus hijos los da todo. Los turnos los tenía a la semana, al día siguiente, o sea, Dios abrió puertas, llegamos a Argentina y yo no sabía que había una convención de damas, hemos congregado en la iglesia capital del movimiento, estábamos ahí y yo no sabía que había una convención de damas y no sabía que ahí el Señor iba a formar mi proceso, Annelise. Y llegamos a Argentina y en Argentina el Señor me habla. Yo había perdido hace mucho tiempo lo que era, Annelise, sentir el Espíritu Santo, el hablar lenguas. Yo te comento que cuando mi papá ya entró al proceso de la enfermedad, empecé a hablar en lenguas mientras oraba, como que el Señor estaba, pero me faltaba eso del Espíritu Santo porque ya no lo vivía, ya no lo buscaba, no lo anhelaba. Pero en Argentina, en esa convención de damas, marcó mi vida porque el Señor me habló. Yo le pedía que su presencia esté ahí, la presencia del Señor. Y el Señor me confirmó, Annelise, cuando nosotros íbamos a unos resultados con mi mamá, los últimos resultados. Y llegamos de la iglesia primeramente y recuerdo mi esposo me llama. Había tenido yo con Dios ese día, Dios me había hablado. Y cuando llego de ¿por qué tienes miedo a morir? El Señor me habló así en ese culto. Si nuestra meta del cristiano es la muerte. Y créeme, Annelise, hasta ese momento yo tenía miedo a morir, pero desde ahí que el Señor me habló, como que vine así, como que vine fortalecida. Amén. Dije, no, si me viene, ahora que venga, aquí estoy para luchar, aquí estoy para todo. Voy a ir como mi papá se ha ido, hasta el último día voy a seguir trabajando. El enemigo me quiere ver derrotada, pero no, aquí estoy yo. Amén. Y llegué y mi esposo me llamó y me dice, me acuerdo mi sueño, me dice. Y yo le digo, ¿qué te soñaste? Me acordé mi sueño, hoy día el Señor me hizo recuerdo. Y dice que yo estaba en la cocina comiendo una fruta, dice que estaba muy hongueada, y él había gritado, no. Y dice que yo me la comí, la fruta, que estaba verde, dice, lleno de hongo. Y el Señor le dijo que coma, esa fruta no le va a hacer daño al cuerpo, que coma, no le va a hacer nada. Y por eso que él dijo, oh Dios, dijo. O sea, ahí recién interpretamos el sueño. Claro. Y yo dije, esto es para la gloria del Señor. Amén. Y mi mamá decía, no te van a hacer la cirugía, no te van a hacer nada, hijita, vas a ver que ya estás sana, me decía. Amén, mamá, amén. Y recuerdo ese día que nos íbamos rápido a los resultados finales porque yo estaba desesperada, Annelise, de volver a casa. Había dejado a mi esposo, había dejado a mis hijos. Pero antes, para dejarlos, yo tenía esa paz, Annelise, porque el Señor abrió las puertas. Amén. Llegamos a Argentina, vimos la desesperación de la familia de buscar a Dios, les invitábamos a la iglesia, la necesidad de evangelizarlos. O sea, Dios abrió puertas en Argentina. Claro. Entonces, cuando vamos al resultado final, porque el doctor nos tenía que decir si era cirugía, si era
si era para esto hacer un tratamiento de quimio, de no sé, muchas cosas que nos dio opciones. Nos vamos, mi querida Annelise, y estábamos en el tren, en el subte, Ajá. y cuando bajamos de ahí del tren, yo veo a una mamá con su hijo estaba tirado en el pisito sentado y la mamá lloraba muy desconsoladamente. Cuando la vi, algo me conmovió. Uh-huh. Corrí y el Espíritu Santo, Annelise, quiero que vayas a hablar a esa vida. Yo, Annelise, decía, me da vergüenza, no, uh-huh, estoy tarde a mis resultados. Tengo hoy día la respuesta. Claro. Y seguí avanzando y el Espíritu Santo, quiero que vayas a hablar a esa vida. Y me quebrantó ese rato. Mi mamá ya estaba más adelante y yo la grito, mamá, y ella se da la vuelta y yo vuelvo y ella no entendía nada. Yo estaba volviendo al lugar donde vi. Y cuando veo ahí, ya no está, quería poner excusas, pero no hay nadie, Señor, no hay nadie. Y me estaba volviendo a ir y el Señor, quiero que hables a esa vida. Era muy audible, Annelise. Wow. Y yo cuando volteo y la mujer estaba ahí, la señorita estaba ahí. Y a mi mamá le digo, necesito hablar a alguien. Dije, y mi mamá, ve, me dice. Cuando voy a Annelise, voy y le digo, no sé por lo que estés pasando, pero Dios me ha dicho que la solución la tiene el Señor. La abracé a Annelise. Recuerdo que me dijo que se llamaba Micaela y le dije, voy a orar por ti. Y ahí confirmé que la presencia de Dios estaba nuevamente conmigo. Wow. ¿Sabes qué? Llegué a los resultados, la abracé, oré por ella, mamá también oró, le dimos palabra de aliento, congrégate. Y nos fuimos rápido a los resultados. Wow. Y en los resultados yo dije, ya no voy a llegar. Pero cuando haces la voluntad de Dios, cómo todo se acomoda, Annelise. Exacto. Llegué al consultorio, una paciente pasó y después yo pasé. Y el doctor me dice, bueno, tenemos dos opciones, tenemos una buena y una mala, me dice. Y me dice, la buena noticia es que los tumores han disminuido. O sea, los tumores que has llegado, que me has mostrado esas imágenes, son mínimas, han disminuido bastante, me dice. Y ya no hay la misma cantidad, hay menos, me dice. Entonces, esa es una buena noticia. La mala noticia es que si gustas podemos hacerte la cirugía. Y también, si gustas, podemos controlarte de aquí a 3 meses. Y yo le dije, voy a venir a los 3 meses, doctor. Que Dios le bendiga. Mi mamá sacó su libro Pan para el Hogar. Le evangelizamos al doctor. Que Dios le bendiga. ¿Usted tiene familia? Sí. Este libro le va a ayudar. Que Dios le bendiga. Y dijimos, wow, recibimos nuestro milagro. Vinimos por nuestro milagro y nos vamos con nuestro milagro, Annelise. Y eso ha sido el proceso allá en Argentina. He estado en controles. Y mira, Annelise, en enero tenía los 3 meses, se cumplía. Vine y me hicieron el control y yo decía, Señor, tú puedes hacer el milagro. Yo sé que tú lo haces, tú no has cambiado, tú eres el mismo de antes, el que sanaba, el que hacía. Y mira, Annelise, yo he tenido que luchar bastante con la fe. Porque, ¿sabes? Mi fe con mi papá, cuando pasé del proceso de mi papá, yo la había perdido. Pero en Argentina ha sido el proceso donde yo recuperé, porque la palabra de Dios me recordaba que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y yo dije, sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, auméntame mi fe todo ese tiempo. Y este tiempo... Igual, Annelise, dije, Señor, auméntame mi fe, aunque cambie mi alimentación, aunque me tome todo esto, lo que me estoy tomando, medicinas naturales, todo, auméntame mi fe. Y yo sé que tú, Señor, me vas a hacer el milagro. Amén. En enero fui a mi control porque teníamos que ir. Yo había averiguado para ir a Chile ya. Ajá. Y yo dije, voy a ir ahora a Chile, voy a ir a hacerme, no sé, que me hagan más controles, todo, tener otra opción. Pero Annelise, mi esposo, buscó y encontró a un médico aquí especializado, un oncólogo, que había hecho su especialidad en Chile y me dice, ¿qué tal si vamos a él? Y yo dije, oremos y que sea la voluntad de Dios y se abren puertas. Y se abrieron puertas, porque cuando es de Dios se abren puertas. Exacto. Nosotros ya sabemos con mi esposo porque todos se han ido abriendo puertas y dijimos, bueno, si es la voluntad de Dios se van a abrir. Se abrieron las puertas, Annelise, y cuando fuimos al doctor nos recibimos buenas noticias. El doctor vio todos los resultados y dijo, eres joven, deberías operarte ya no más.
porque tienes 2 hijitos, no sé qué estás esperando, estamos frente a un cáncer agresivo. Yo le he dicho, pero dice que este cáncer te mata de aquí a 20 años. Y me dice, estamos frente a un cáncer, me ha dicho. Yo te sugiero que te hagas la cirugía. Me contactó con otro doctor, ya teníamos todo planificado en el IS. Y nos fuimos en enero a la convención de Colombia. Ajá. Y yo dije, voy a ir a buscar, no quiero que me operen, no quiero. Me entró temor otra vez, las dudas, las pruebas. Y yo decía, Señor, fui a Colombia, dije, quiero ir a buscar mi milagro. Y voy a ir por mi milagro. Y el Señor me hablaba en Colombia. El Señor nos puede hablar en distintos, pero Dios lo tiene preparado todo en el. Yo al doctor me acuerdo que le dije, doctor, voy a hacer un viaje, le dije. Y el doctor me dice, tenía que meterme, ya nomás quería meterme a cirugía en el IS, pero yo dije, voy a hacer un viaje. Y volviendo del viaje, doctor, esta vez va a ser seguro. Y el doctor como que, es que ya la había pospuesto muchas veces en el IS porque yo no quería hacerme la cirugía. Yo quería orar y quería que haya esa paz. Llegué de Colombia y tenía una paz. Y he dicho, ya, que me metan a cirugía. Que me metan, ya estoy preparada, he dicho. Pero yo sé que el Señor ha hecho el milagro. Amén, eso amén. Era, esa paz que tenía. Cuando voy a mi estudio, me dice el doctor, noche antes, vas a ir a tu estudio. Y si encuentra algo, operamos. Y si no encuentran nada, no operamos. Okay. Y yo dije, gracias, Señor. Cuando fui al estudio, el enfermero me dice, ya hemos operado mucho de estos cánceres, ya hay bastante acá en Bolivia, no te preocupes, entran, el doctor es muy capísimo y todo, y vas a salir bien. Y yo dije, más allá de todo eso, yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé que Dios ha hecho ya el milagro. Amén. Y me acuerdo cuando vinieron a ponerme anestesia, vas a estar y ahorita vas a dormir y vas a despertar. Y yo siempre digo, Nelis, cuando entro a anestesia, siempre les digo, Dios los use. Y siempre me dicen, ¿eres cristiana? Yo sí, porque yo le tengo miedo a las anestesias porque digo, uno puede dormir y no despertar más. Me encomiendo, me pongo a cuentas con el Señor y le dije que el Señor los use. Cuando entré, desperté a Nelis, mi esposo me dice, despierto y solamente escucho a mi esposo, no te van a operar, no tienes nada. Y yo dije, es que Dios lo hizo y su presencia vino a Nelis y yo lloraba y escuchaba voces ahí de gente extraña que estaban ahí también en sala de recuperación y solamente podía decir, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Wow. Pero yo sé que era el Espíritu Santo. Sí. Y le dijeron a mi esposo, ¿qué dice? Y mi esposo les dijo, somos cristianos y les está diciendo que busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado. Busquen al Señor. Él estaba evangelizando a través de mí, pero yo dije, el Señor ha hecho el milagro. Amén. Cuando fuimos a Nelis con esos resultados a nuestro médico cabecera, el médico ve todo, no tienes nada. Se han equivocado, tal vez en Argentina. Para el médico puede ser que haya habido un error todo, pero nosotros sabemos que lo que la ciencia puede decir para Dios es un milagro. Amén. Dios lo hizo, Nelis, Dios hizo el milagro. Wow. Y eso ha sido el proceso que pasé, Nelis, que ha sido muy duro, muy difícil. Pero ahí estamos, Anelis, con mi milagro que el Señor lo ha hecho. Es un milagro de Dios. Amén. Pero cuando yo escucho todo ese testimonio, porque no lo había escuchado, o sea, genuinamente no lo había escuchado, yo digo, Dios usa y Él se mueve de maneras que de verdad no entiendo para llevar la palabra. Nos tiene que poner muchas veces en situaciones tan difíciles por amor de alguien más. Y a veces es bendito dolor, como tú decías al principio. Bendito dolor. Te aseguro que si tal vez estabas en Argentina y hubieras estado todo bien, nunca hubieras ido a hablar a esa mujer. Y hubiera estado todo bien, nunca les hubieras dado esa palabra a esas personas. Nunca hubiera sentido tal vez ese toque, ese bautismo del Espíritu Santo. Amén. Bendito dolor que abre nuestros ojos hacia la verdad, hacia lo eterno, que sensibiliza nuestro corazón para recibir el Espíritu, para hacernos conscientes de que Dios está ahí.
Porque al final cuando Jesús dice en la palabra, aquel que no tiene un corazón como un niño no va a entrar al reino de los cielos. Y es que cuando crecemos muchas veces nos creemos fuertes, nos creemos capaces, autosuficientes. Y a veces cuando tenemos salud y tenemos, no sé, estabilidad económica y tenemos juventud y tenemos muchas cosas, creemos que ya no necesitamos a Dios. Y a veces eso es algo inconsciente. Pero como tú decías, a veces es como que ya no quiero orar, ya no quiero esto y lo otro, me da flojera, no sé qué, porque así es la carne, o sea, no estamos echando piedras a nadie, así es la carne de todos. Y a veces el Señor tiene que pasarnos por el fuego, no para destruirnos, sino para formar aquello que Él ha soñado para nosotros. Y muchas veces no queremos pasar por el fuego. No queremos estar en las manos moldeadoras del alfarero. Me haces mucho recuerdo a un proceso que yo pasé, que le decía a mi mamá me decía, hija, estás en las manos de Dios. Y yo lloraba y le decía, pero duele estar en esas manos, yo no quiero estar en esas manos. Es muy doloroso. Y mi mamá me decía, estás en las mejores manos que puedes estar. Porque ese dolor está formando algo más grande en ti. Y yo creo que es eso lo que Dios está formando dentro de ti, Giselle. Algo más grande. Algo para avergonzar al enemigo, para avergonzar todas las huestes y sus tinieblas. Y creo que eres una luz en medio de la oscuridad. Y para ir concluyendo, ¿qué crees durante ese proceso que pasaste de la enfermedad? ¿Qué crees que murió dentro de ti? ¿Y qué crees que también Dios hizo nacer dentro de ti? Amén, Anneli. Murió la pereza. Porque yo estaba muy perezosa en cuanto a buscar al Señor, de abrir mi Biblia. Me había vuelto en mamá y mamá me consumía 24 horas, 24/7. Me había vuelto rutinaria y había olvidado de buscar a Dios. Pero ahora, bendito proceso que me hizo conocer más al Señor, Annelies. Yo digo, con razón la palabra dice, hermanos, gozaos cuando nos halléis en diversas pruebas, porque vuestra prueba traerá a vosotros paciencia, paz. Y eso es lo que ha pasado, Annelies. Si la prueba, mira, si en el proceso donde estaba Daniel y en la fosa de los leones no se lo comieron, entonces en ese proceso la enfermedad no te va a comer. Si en el proceso, también lo puedo decir, Annelies, que cuando estaban ahí en el fuego no los quemó, entonces no los va a quemar el fuego tampoco. La enfermedad no te va a destruir. Dios usó este proceso para que me acercara más al Señor, Annelies. Este proceso ha sido para que yo dependiera de Él, que su presencia estaba conmigo, aunque yo ya no lo sentía, pero Él estaba conmigo, como dijo tu mamá, estamos en las mejores manos. Y a veces nos olvidamos, a veces dudamos. Sí. Pero ha sido un proceso, Annelies, que ha cambiado. De ahora en adelante yo recuerdo que decía, pastora, estoy con más fuerzas para servir, estoy más fuerzas para trabajar. Este año hasta, Annelies, tengo una desesperación por salir a las calles y evangelizar. Wow. Tengo esa desesperación. A mi esposo le digo, tengo esa llama que arde en mí, que no me voy a callar, que donde hay la oportunidad yo trato de evangelizar. Donde hay la oportunidad me metí a un grupo donde compartimos reflexiones, todo, y estoy ahí, estoy trabajando con damas, Annelies. Dios me ha despertado para, yo digo, benditos procesos que me han hecho más acercarme al Señor. Que te preparan para el propósito que Dios tiene contigo. Así es, Annelies. Cuando hablaba sobre el fuego, cuando metieron a Daniel y a sus amigos al horno de fuego, me haces recuerdo al cuarto hombre que estaba ahí. Amén. Y es que nos encanta hablar de milagros y nos encanta hablar de eso, pero no nos gusta pasar por el proceso para conocer al Dios de los milagros. Para conocer a un Dios sanador tienes que pasar por la enfermedad. Para conocer a un Dios proveedor tienes que conocer al Dios que te hace pasar por la escasez. Nos gusta hablar del Cristo resucitado, pero no nos gusta ver al Cristo crucificado, que te dice, toma tu cruz
y sígueme. Sí. Wow, Giselita, es mi oración de verdad que Dios te levante Amén. como una maestra del bien. Amén. Hablo a veces con muchas damas mientras me encuentro en la iglesia y así todas me dicen, hablé con Giselle, le pedí ayuda a Giselle, también me comuniqué con ella. Sí. Porque siempre te andan buscando para consejos, para ya sea en la salud, ya sea en la maternidad, en muchas cosas. Y es porque creo que Dios te está capacitando para ser esa maestra del bien. Amén. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Ay, quiero llorar. Sí. Así es. Wow, Dios es sorprendente. Amén. Y todo en esta tierra es pasajero. Así es. Es por eso que lo único por lo que vale vivir es por Él. Por Él. Por Cristo. Gracias Giselita, de verdad. Gracias a ti, Ana. Y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Si estás llorando, estamos llorando contigo. Amén. Porque tenemos un Dios grande. Amén. No pierdas la fe. No pierdas la fe si estás pasando por el horno de fuego. Si estás pasando por aguas profundas donde sientes que te estás ahogando, donde sientes que te estás quemando, donde no ves la luz al final del túnel, Jesús es la luz. Amén. Él es el que te va a dar la fuerza. Y como te decíamos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es cierto que este camino es angosto, pero tienes a Cristo que te ha abierto el camino para que puedas ir hacia Él. Y es esa cruz y esa victoria la que te va a ayudar en medio del proceso. Amén. Ánimo, sigue adelante y no te preocupes por nada. Dios está contigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.